Can Yaman y Demet Özdemir. La razón oculta de su cambio amoroso que nadie vio venir. Madre mía, qué revuelo se ha montado con Can Yaman y Demet Özdemir. Si pensabais que ya lo sabíais todo de esta parejita, preparaos porque os traigo el salseo gordo. De repente zas. Una ruptura que ha dejado a todos con la boca abierta, ¿verdad? Sobre todo porque hace nada parecían más felices que nunca. Hasta planes de boda sonaban. Y ahora, ¡pum! Cada uno por su lado. Pero, ¿os habéis preguntado qué ha pasado de verdad? Porque yo, para ser honesta, esto de que rompan así de la noche a la mañana, sin más explicaciones, me huele a chamusquina. Y no soy la única, ¿eh? Por ahí se dice de todo, pero yo tengo mis sospechas y creo que la cosa va mucho más allá de un simple no encajamos. Muchos dicen que es por las presiones de la fama, que si sus carreras, que si los rodajes. Que si el uno quería esto y el otro lo otro y no se ponían de acuerdo. Sí, eso lo entendemos todos. La vida de famosos es un rollo complicadísimo. Pero, ¿creéis de verdad que eso es suficiente para tirar por la borda una relación que pintaba tan seria? A mí no me cuadra del todo. Yo lo que creo que está pasando es algo más profundo. Algo que no se ve en las portadas ni en las entrevistas. Y es que, pensadlo bien, Can Yaman está en un momento de su carrera brutal. Le están lloviendo las ofertas, especialmente de Italia. Y eso significa un dineral y un reconocimiento mundial que flipas. Y Demet, que también es una estrella en Turquía, ¿cómo encaja eso en sus planes? Quizás la cosa va de que las ambiciones de Can se han disparado. Y no digo que sea malo, que cada uno tiene derecho a querer triunfar. Pero a veces cuando uno se enfoca tantísimo en la carrera, la vida personal, pues se queda un poco en segundo plano. Y si Demet, que también tiene sus sueños y sus proyectos, se ha visto, digamos, eclipsada. O peor, se ha dado cuenta de que Can está mucho más enfocado en ser una estrella global que en construir una vida juntos. Otra cosa que me ronda la cabeza es el tema de la distancia. Can ha estado mucho tiempo fuera de Turquía, trabajando en Italia. Y aunque al principio todo era muy bonito, la rutina del día a día, los viajes constantes, las despedidas. Eso desgasta cualquier relación, ¿verdad? Y si encima uno está en su máximo apogeo profesional y el otro no tanto, o tiene prioridades diferentes. ¡Boom! Y ojo que no estoy defendiendo a nadie ni atacando. Simplemente estoy intentando entender la lógica detrás de este adiós tan repentino. Me da la sensación de que Demet, siendo una mujer con los pies en la tierra, ha dicho, hasta aquí. Quizás ha visto que las prioridades de Can se han alineado de una forma que ya no la incluía a ella como parte fundamental de su futuro. Pensadlo bien, cuando alguien empieza a tener tanto éxito y a estar tan rodeado de gente que le dice lo genial que es fácil perder el norte. Y si encima tu pareja no está en la misma línea, o no está tan metida en ese mundillo de superestrellas, pues las cosas se complican. Quizás Demet ha querido una relación más estable, más terrenal, y Can está en plena vorágine de su fama. Lo que yo sospecho es que no ha habido una gran pelea, ni infidelidades, ni nada de eso que se suele ver en las rupturas mediáticas. Creo que ha sido más bien una asterisco divergencia de caminos vitales y profesionales. Can está viviendo su momento cumbre y eso implica sacrificios, y quizás esos sacrificios incluían dejar atrás una relación que por mucho que la quisiera, no encajaba en su nueva realidad. Y Demet, con toda la razón del mundo, ha decidido no seguir un camino que no la hace feliz o que no va con sus expectativas. Y la verdad es que da penita. Porque se les veía tan bien juntos, tan enamorados. Pero a veces la vida te pone en disyuntivas y tienes que tomar decisiones difíciles. No sé, yo creo que la clave está ahí, en la ambición desmedida de Can y en la necesidad de Demet de tener una estabilidad que quizás ya no era posible con él. Y para terminar, que esto me da para pensar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta ruptura es definitiva, o es solo una pausa para que cada uno se centre en lo suyo y luego vuelvan a intentarlo?